Y buenas a todos. Una vez más quiero saludaros y agradeceros que me estéis escuchando. Aquí vuelvo una vez más en un nuevo podcast para hablar de Saint Seiya. Hoy me gustaría empezar hablando sobre un tema que me llamó la atención desde niño: los hermanos de Géminis y sus motivaciones. También aprovecharé al final del podcast y daré mi opinión acerca del famoso, por no decir infame, remake que va a sacar Netflix próximamente sobre la serie clásica. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, antes que nada quiero que sepas que este capítulo va a estar plagado de spoilers, porque para contar la historia de Saga y canon de Géminis creo que no me queda otra. Pero bueno, pues comencemos. En un programa de podcast de Saint Seiya es muy justo que se hable o se empiece hablando de quienes fueron los dos grandes villanos de gran parte de la serie, siendo los causantes de los sucesos que prácticamente dieron lugar a las 3 primeras temporadas del anime. Luego ambos se arrepienten tarde o temprano y son perdonados por la gran Atenea. Hoy vamos a hablar de Saga y Canon, los personajes bajo mi punto de vista más interesantes de la serie clásica. En Saint Seiya fue el primer anime donde descubrí lo compleja e intrigante que puede llegar a ser la figura del villano o el malo, entre comillas. Normalmente yo, como la mayoría, estaba acostumbrado a otros dibujos o películas con personajes muy marcados, tanto en el bien como en el mal, siendo el típico bueno buenísimo y el malo malísimo. No había puntos medios posibles. Villanos cuyo único objetivo era destruir el mundo y ya está. Pero se me hacían demasiado simples, ¿no? ¿Dónde pensaban vivir ellos si conseguían destruirlo? Al igual que me parecía muy simple el típico bueno, que es tan bueno que a veces incluso es idiota. O sea, incluso se cuestiona si lo que hace está bien, si está mal hacerle daño a sus enemigos para defender la causa. O sea, no sé, os acordaréis de la saga de Hades. En un capítulo de la saga de Hades, ya empiezo con los spoilers, cuando Seiya y Shun llegan a una de las prisiones, uno de los infiernos, donde estaba en ese momento Lune de Barro como encargado. Y este espectro juzgó a Seiya y Shun por sus pecados cometidos como santos, e incluso por lo que habían hecho desde niños. O sea, incluso algunos animales que habían matado inconscientemente jugando o lo que fuera, también. Y bueno, recordaréis que incluso estos dos santos se sienten mal por lo que han hecho, pensando que Lune tiene razón en parte. Bueno, esto a mí me parece un poco absurdo, viniendo de un santo de Atenas. Tienes que estar preparado para resolver las cosas con violencia, no queda otra. Y bueno, entonces en este momento que estamos contando del capítulo, de la serie, de el momento en el que estaban Seiya y Shun, es cuando llega Canon, libera a estos dos de la trampa de Lune de Barro y dice que si matar está mal, entonces vamos a limpiar el mundo de escoria y luego aceptemos nuestro castigo. Me parece una frase apoteósica, y además lo dice como recriminándole a los santos, a Seiya y Shun, recriminándoles eso, en plan, tío, sois santos, no podéis poneros a la mínima que os dicen a plantearos si lo que hacéis está bien o está mal, tenéis que hacerlo y punto. Bueno, esta frase de Canon es muy buena para introducirnos en el tema. A diferencia de otros santos, Canon y Saga siempre suelen hacer lo que quieren. El primero, o sea Canon, solo lo hace por odio y resentimiento, ya que busca vengarse del santuario que una vez lo rechazó en su infancia y poder hacerse con el poder para sí mismo. El segundo, Saga, tiene el poder, pero realmente no lo busca directamente. O sea, lo busca, pero realmente simplemente el poder es una consecuencia de su verdadero plan. Porque aunque use métodos un tanto expeditivos, Saga en realidad solo busca proteger a la Tierra y al santuario, eso sí, desde su particular punto de vista. Para los que no lo recuerden o no lo sepan, hay una maldición de los dioses en torno al signo de Géminis. Esta maldición produce que nazcan gemelos protegidos por la misma constelación en todas las generaciones, los cuales siempre están predestinados a ejercer tanto el mal como el bien, aunque en el caso de Géminis y Saga, estos dos estaban igualmente condicionados tanto para el mal como el bien.
Bueno, esta creencia, ¿no? Esta especie de ley, o sea, esta maldición de los dioses, el santuario era consciente y creó una ley por la cual cada vez que nacían dos santos de Géminis, el santuario debía determinar cuál era el de los dos el que ellos consideraban que más se acercaba al bien, y ese era el que se entrenaba como santo. El que ellos consideraban que era el malvado se le rechazaba, quitándole toda su humanidad y siendo casi un poco más que un animal. Y entonces el santuario decide rechazar por esto a Canon a favor de Saga. Aparte de que, claro, como ustedes estaréis pensando, no puede haber dos santos de Géminis ni de ninguna constelación a la vez en la misma generación. Para los que ya hayáis leído en los Canvas, ahí se da mucha más información sobre lo que pasa con los gemelos de Géminis. En los Canvas teníamos a Aspros y a Deuteros, donde escogen al primero y rechazan al segundo. El mismo Deuteros, el rechazado en este caso, también desarrolla un profundo odio y resentimiento contra el santuario, diciéndose a sí mismo que si todos lo veían como un demonio, entonces se convertirá en un demonio. Al final se acaba descubriendo que dentro de toda esa capa de odio y violencia se esconde un corazón bondadoso y que era Aspro realmente el que tenía el alma corrompida. Por lo que podemos deducir que el santuario, claro está, son humanos y también pueden equivocarse y fallar en sus predicciones. Bueno, Canon, como es lógico, reaccionó muy parecido a como lo hizo Deutero, aunque tenemos que decir, como ya hemos dicho antes, que ni Saga ni Canon eran totalmente malvados. El único así que digamos que fue totalmente malvado, podríamos decir que fue Aspro. Pero no quiero entretenerme demasiado con su historia y volvemos con Canon. Este, lleno de odio e ira, intenta corromper a su hermano Saga y que se rebelen contra el santuario para dominar el mundo. Saga, como es el más justo santo que hay, rechaza la idea, siendo tan leal a Atenea que no le tiembla el pulso para encerrar a su hermano traidor en Cabo Sunion, una prisión al mismo nivel del mar, donde solo le esperaría la muerte por ahogamiento cuando suba la marea. Increíblemente, Canon sobrevivió ahí durante días, siendo protegido siempre por una extraña y desconocida fuerza. Esa fuerza no era nada más ni nada menos que Atenea. Pero de esto hablaremos más adelante. Lo que este hizo de corromper a su hermano no fue en vano, pues consiguió despertar en él la semilla del mal, que siempre estuvo ahí dormida. Aunque esa parte mala pudiese no estar dormida, era eclipsada siempre por ese lado bueno. Recordemos que Saga era casi comparado con un dios en la tierra para el santuario y los habitantes de alrededor. Pero claro, todo lo que le dijo a su hermano Canon, junto con la decisión del patriarca Sion de nombrar patriarca a Ioros en lugar de Saga, hizo que éste se levantase en lo que se conocería como la rebelión de Saga, donde asesinó al patriarca, intentó matar a Atenea siendo un bebé, clavándole un cuchillo en la garganta, que no estamos hablando de... al Saga no le tiembla el pulso para nada. Y además acusó a Ioros de traidor. Recordemos que a Ioros tuvo un presentimiento de que algo raro pasaba y apareció justo en el momento en el que Saga se disponía a matar a Atenea, y paró el cuchillo en el último segundo, consiguiendo rescatar a Atenea y llevársela, por lo que Saga lo acusó de traidor, diciendo que había secuestrado a Atenea, cuando realmente lo que estaba haciendo era huir con ella para protegerla, lo que debería hacer un verdadero santo. Y bueno, a partir de aquí siempre se ha dicho que el santo de Géminis se volvió malvado. Pero ¿realmente fue así? ¿Qué es en realidad ser malo o malvado? ¿Cuáles eran las motivaciones de Saga? A diferencia del resto de villanos, que solo se suelen mover por el deseo personal, Saga hace lo que hace para proteger a la Tierra. Puede gustaros más o menos, pero su objetivo realmente es ese. Aunque los métodos o medios que usa para ello son un poco salvajes o bestias o crueles, llamémosle como queramos. Bueno, él sabe que es el santo más poderoso que existe y no confía en la capacidad de una niña como Atenea para defender a la Tierra. Además, tiene que defender a la Tierra, recordemos, de dioses, de enemigos sobrehumanos, que ni todos los ejércitos del mundo a la vez podrían hacerle nada
a uno de esos dioses. Por eso, él cree que como es el santo más fuerte, él es el único indicado, no solo para gobernar y dirigir el santuario, sino para defender a la tierra del que se atreva a amenazarla. Como dijo en Soul of Gold, si una fuerza maligna amenaza al mundo, daré mi vida para aplastarla con mis puños. Ese es el deber de un santo de oro. Saga, en su parte buena, representa absolutamente el ideal de lo que debería ser un caballero de oro. A diferencia de los protagonistas y de algunos dorados, Saga jamás duda de sí mismo. Confía en su propia fuerza, sabe que es el mejor y que si él no es capaz de algo, difícilmente lo vayan a hacer otros, a no ser que sean los santos protagonistas, claro. Incluso en la saga de Hades no le importa aceptar el volver a la vida de la mano de Hades, sabiendo que con esto va a perder el orgullo y el honor que alguna vez tuvo como santo. Recordemos que después de la rebelión de Saga, incluso todos los santos de oro siguen viéndolo como un líder, después de lo que hizo, ¿no? Pero aún así lo siguen siguiendo, sigue pareciéndoles un líder. Y el honor y el orgullo es algo que a Saga le da igual. A Saga él hace lo que cree y tiene que hacer y no le importa perder todo eso por una causa que considera buena. En realidad, lo de volverse del lado de Hades era una farsa y quería volver a la vida para salvar a Atenea de los espectros y advertirla de lo que va a ocurrir en un futuro próximo con Hades. En Saga, el fin justifica los medios. Le da igual lo que tenga que hacer, le da igual enfrentarse con sus antiguos compañeros, le da igual perder el orgullo de santo. Él sabe que tiene que ver a Atenea y hablar con ella, y va a hacer lo que tenga que hacer para ello. El fin justifica los medios. Tampoco le tiembla el pulso a la hora de deshacerse de sus enemigos, ni se deja llevar por sentimientos como la pena o la compasión hacia estos. Cuando la situación lo requiere, Saga se convierte en una auténtica máquina de matar. Tanto en su lado maligno como en el bondadoso, aunque con los métodos expeditivos que los caracterizan, él nunca tiene dudas a la hora de eliminar a alguien. Él sabe lo que tiene que hacer como santo, sabe cuál es su misión y sabe que no se puede dejar llevar por la pena y el sentimentalismo, y que además eso no es propio de un santo de tener. Los lectores del manga del episodio G recordaréis la súbita paliza que Saga le dio en su versión bondadosa, más o menos, a Cronos, al dios de los dioses, o sea, el padre de dioses. Mientras este se retiraba de la batalla, Cronos, ya que se vio que tenía las de perder, le dijo al santo de Géminis que era un grande entre los humanos. Este pudo escaparse porque al final Saga se deja llevar por su parte malvada y deja escapar al dios, pensando que quizás él, como era enemigo de Atenas, algún día en el futuro a lo mejor podría servirle en sus propósitos. Su parte malvada es aún más interesante que la buena. Siguiendo con el episodio G, recordaréis una escena brutal en la que Saga de Géminis se encuentra con el titán Prometeo y antes de pelear charlan. Para los que no, antes de contar lo que fue la escena, para los que no recordéis o sepáis de qué estoy hablando, en una ocasión en el episodio G, Géminis, estando en su fase maligna, se encuentra con Prometeo para pelear por la batalla de los titanes. Recordéis que enfrenta, o sea, el episodio G, recordéis que enfrenta a los titanes contra los santos de oro, cuando estos eran unos chavales, tendrían 13 o 15 años. Y para los que no sepáis mucho de mitología, Prometeo era un titán conocido en la mitología por haber robado el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Esto le llevó a ser castigado por Zeus, sufriendo una pena eterna, de la que no hablaré porque no quiero liarme demasiado. Si tenéis curiosidad, buscarla. Volviendo a la escena de la que hablaba, Prometeo y Saga están charlando antes de la pelea y Prometeo, curioso, le pregunta al santo de Géminis cuáles eran sus motivaciones cuando terminó con la vida del patriarca, Sion. Bueno, Saga le cuenta su idea, lo que le pasa por la cabeza, y después de que Prometeo oiga atentamente todo lo que el santo de oro le responde, le pregunta si mató al patriarca por puro odio. Saga le responde que no lo odia, y fríamente le dice que al contrario le está agradecido.
porque así descubrió su verdadero ser, su verdadera forma de ser. Y así obtuvo más poder con el que poder enfrentarse a los dioses y matar a toda deidad que intente conquistar el planeta Tierra. Lo más curioso de todo es que Prometeo incluso llega a apoyar la visión del Santo de Oro. En realidad esto no choca con lo que dijimos anteriormente. Saga cree que es el único que merece gobernar la Tierra, porque a su vez es el único que podría protegerla, teniendo poder suficiente para destruir a cualquier dios que amenace al mundo. En realidad hay cierto paralelismo entre los dos personajes, entre Saga y Prometeo, ya que ambos se rebelan contra los dioses, cada uno a su manera, y lo hacen por la Tierra, por la humanidad, cada uno a su manera. Y bueno, también hay que hablar, muy importante, de la faceta suicida de Saga, porque de verdad, nadie puede matar a Saga. Él se muere cuando le apetece. En la batalla del santuario, ni los 5 santos de bronce protagonistas juntos son capaces de derrotarlo. Él mismo se suicida clavándose el báculo de Atena en el pecho. No sin antes haberle pedido perdón por todo lo que ha hecho. Luego, en la película de Abel, La leyenda de los jóvenes escarlatas, no me preguntéis cómo es su título original en japonés, porque la verdad ahora mismo no lo recuerdo. Y en esta película, aunque Saga también queda muy mal herido después de una, entre comillas, pelea motivacional con Seiya para animarlo y hacer que llegue a sus límites, seguramente yo creo que Saga podría haber sobrevivido a las heridas de la pelea. Pero de nuevo se vuelve a suicidar cuando aparece Yao de Lince, y este se suicida para conseguir derrotarlo y deja el camino a Seiya, el camino libre para llegar a Abel y poder rescatar a Atenea. En la saga de Hades muere primero, de nuevo, cuando acaban las 12 horas de vida temporal que le había dado Hades, y luego, adivinen, sí, resucita y vuelve a suicidarse junto con sus 11 compañeros dorados para destruir el muro de las lamentaciones y que los protagonistas de bronce pudieran pasar a los campos elíseos, la morada de los dioses, en busca de Atenea. Bueno, esto del suicidio ya viene de familia, porque Canon también se suicidó al final de la saga de Hades, para así poder derrotar a Radamantis de Weaver, el último espectro vivo que quedaba, y luego, una vez que Canon de Géminis había desaparecido, la armadura volvería al muro de las lamentaciones junto a Saga para poder reunirse los 12 dorados en el muro de los lamentos, o las lamentaciones. Y bueno, volvemos a hablar de Canon ya que ha salido. ¿Os acordáis que intentó corromper a Saga y fue recluido por en la prisión del Cabo Sunio? Bueno, pues como dije, fue todo el tiempo protegido por una fuerza misteriosa pero reconfortante, de la cual desconocía su procedencia, hasta que un día encontró al fondo de la prisión el tridente de Poseidón, depositado ahí después de habérselo arrebatado a Atenas en alguna antigua guerra santa. Al cogerlo, el tridente empieza a brillar, haciendo que todo tiemble y destruya la prisión, lo que hizo que entrase todo el agua del mar y Canon se empezara a ahogar. Al cabo de un rato despertó en lo que parecía un antiguo templo en el fondo del mar, y en una de las salas encontró la urna que contenía al dios Poseidón, junto con las escamas de los generales marinos. Las escamas son las armaduras que portan los protectores de Poseidón y de sus dominios bajo el mar. Estas son muy parecidas a las doradas en apariencia, ya que Kurumada quería mostrar que estos generales eran tan poderosos o más que los dorados. Canon, al ver todo esto, decidió hacerse pasar por el dragón marino. Cogió esa armadura o escama para sí mismo y despertó al dios del mar, dando así comienzo a una nueva guerra santa. Como curiosidad, diré que en el hipermito se dice que las primeras armaduras, por así decirlo, que existieron en el mundo fueron las escamas de Poseidón, y que Atenas se inspiró en ellas para hacer las armaduras que luego llevaron sus santos. Pero Poseidón, sus caballeros los marinos de Poseidón tuvieron armaduras antes que los santos. Y bueno, todos estos actos que hizo Canon llevaron a muchísimos desastres en la Tierra, inundaciones, maremotos, mucha pérdida de vidas inocentes simplemente por su egoísta deseo de tener el poder del mundo, simplemente por el rechazo que había sufrido, ¿no? Recordemos, y el resentimiento.
Y bueno, en realidad este despertó a Poseidón con una intención oculta. Ya sabemos que Canon quería el poder para sí. Él no quería ser sirviente ni de Atenea ni de ningún dios en general. Él solo hacía las cosas para él mismo. Y bueno, toda la intención de despertar a Poseidón realmente era hacerse pasar por su general, dejar pacientemente que el ejército de Atenas y el mismo de Poseidón se debilitaran, así como los dos dioses, y durante los enfrentamientos él poder aprovechar, esperar el momento decisivo para quedarse con todo, derrotar o matar a Atenas y Poseidón y reclamar tanto la tierra como los mares para sí mismo. Quizás algunos hayáis oído alguna vez hablar de Canon como el hombre que engañó a un dios, pues por este motivo se le conoce así. Y bueno, al final, ya como todos sabréis, Canon acaba peleando con Iki en la saga de Poseidón, y aquí se da cuenta de que esa fuerza que lo protegía en Cabo Sunion era la mismísima Atenea. Para quien no haya leído el manga, es muy interesante saber que en la batalla final contra Poseidón, este le tira a Atenas su tridente, y es Canon quien se pone en medio y lo recibe en el pecho. No lo hace Seiya como pasa en el anime. Esto lo hace como modo de expiación, de arrepentimiento, aunque luego más tarde, en los acontecimientos de la saga de Hades, vuelve al santuario y vuelve a pedirle perdón a Atenea y reclamar su lugar como santo de Géminis, después de su hermano. Volviendo un poco a lo anterior, se puede ver que al principio Canon sí era malvado, pues solo busca el poder y no le importa la destrucción de la tierra a manos de Poseidón, al que planea derrocar y usurpar más tarde. Pero Saga, cuando busca el poder para sí mismo, ¿lo hace realmente para proteger la tierra? Yo pienso que sí, aunque tenía un lado sádico, sus motivaciones eran legítimas. Y aunque sus maneras, como ya dijimos, distaban bastante de lo que se espera de un santo digno de Atenea, imagino que lo importante es el resultado. Y ya sabemos que a Saga le da igual el honor y las cosas. Saga es un tío práctico. Y al final vemos que, aunque vemos que Saga no tuvo razón, no es tan descabellado que llegase a la conclusión que llegó, ¿no? Murieron muchos inocentes por su culpa, es verdad, pero creo que lo hacía por un bien mayor, que era el de proteger a la tierra. ¿Se puede hacer el bien desde la maldad o viceversa? ¿Qué importa la vida de unos cuantos si así consigue salvar a todo el planeta? O sea, a millones. Supongo que eso fue lo que pensó Saga. Él discutía consigo mismo constantemente, entre sus dos mitades, o sea, sus dos personalidades. Eso simboliza muy bien al signo de Géminis, precisamente, y además las dos caras que todos tenemos. Todos tenemos una parte buena y mala, ¿no? También, en realidad, si lo pensamos, el equilibrio entre ambos lados, el bien y el mal, es lo que hace a los Géminis unos caballeros tan increíbles. Porque cuando estos controlan sus dos caras, aunque luchen del lado de Atenea, del lado del bien, de la luz, por así decirlo, nunca pierden ese toque arrogante, misterioso y de tratar al enemigo como basura, como algo que hay que eliminar y punto, sin sentimentalismo. Ese toque de los Géminis me encanta. Entonces, bueno, después de todo lo que hemos hablado antes, yo entiendo en parte a Saga. Puedo llegar a ponerme en su piel. O sea, él, sabiendo que era el más fuerte, ¿por qué no iba a ejercer su derecho? Tenía que confiar en que un bebé como era Atenea en aquel entonces y un puñado de santos novatos iban a proteger a la humanidad de los poderosos dioses. En su caótica mente tenía sentido que un mundo gobernado por la fuerza y por la ley del más fuerte estaría más preparado para la guerra y para defenderse de todo tipo de dioses. O sea, no tenemos más que mirar ciudades como Esparta, de las polis griegas, que fue una de las ciudades más potentes en su época y era una sociedad totalmente educada para la guerra. Bueno, el lado malvado de Saga realmente era una perversión de su lado bueno, que hacía que distorsionara el papel de protector de la tierra hasta convertirse en un tirano, culpable de auténticas carnicerías bajo su nombre para intentar justificar la salvación del mundo. ¿Merece la pena esto? ¿Un mundo gobernado por el terror y la fuerza merecería ser destruido? Como dijo Atenea. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Yo la verdad no sé qué pensar.
Por supuesto, todo esto son solo opiniones mías basadas en lo que sé de la serie, lo poco que leí del manga, que ya sabéis que no me gusta mucho leer manga, y de información que he ido recopilando de diferentes fuentes. Me gustaría que compartierais la opinión vuestra y por supuesto os suscribáis si os ha gustado esto y si queréis saber más historias y más curiosidades sobre el universo de Saint Seiya. Bueno, y ahora vamos a hablar ya por último del tan infame, deleznable, mal hecho tráiler de Netflix de Saint Seiya. Bueno, Netflix sabréis ya que planea próximamente, creo que en unos meses, sacar un remake de la serie clásica que se va a llamar Knights of the Zodiac, Caballeros del Zodiaco en inglés. Bueno, vi el tráiler y apunté aquí 4 puntos, que es lo que más me quemó la retina. O sea, yo diría que el tráiler es todo mal. Está todo mal. No me gusta nada. Pero hay 4 puntos que ya hace que me dé ganas de arrancarme los ojos. Y bueno, vamos a ello. Primero, esto no es directamente del tráiler, pero sé que va a tener muy pocos capítulos. Esto para una serie como Saint Seiya es muy malo. Sobre todo si como dice Netflix, sabemos que quieren animar, por lo menos en esta primera temporada, desde el comienzo de la serie, o sea, cuando Seiya consigue su armadura, hasta el final del arco de los Santos de Plata. Eso, si no recuerdo mal, son casi 50 o 60 capítulos. 50 vamos a poner capítulos. Tampoco quiero colarme. Y creo que lo quieren resumir en 20. Resumir 50 capítulos en 20 capítulos, teniendo en cuenta que Saint Seiya es una serie donde tienes que pararte a explicar cosas desde la mitología hasta el papel de los santos, las armaduras, el santuario, no sé. Me parece que va a ser todo muy rápido. Va a quedar todo muy rápido, no va a haber tiempo de presentación de los enemigos. Va a ser terminar de matar a uno y ya va a estar viniendo el otro. No sé, Saint Seiya necesita unos tiempos. Y si no le das esos tiempos no se va a entender nada. A lo mejor los que ya conocemos la serie y no necesitamos mucho que se nos expliquen cosas, pues sí, nos enteremos de un poco más. Pero no estaría bien hecho, porque creo que Netflix plantea esta serie para atraer un nuevo público también. No simplemente la hace para alegrar la vida a los 4 fans que hemos visto la serie de toda la vida. Bueno, este segundo punto viene directo con lo anterior. A tan pocos capítulos, tan cortos, se perderá la epicidad. Saint Seiya es una serie épica, desde por su música, que está claro que no le vamos a pedir a Netflix que use la música de la serie clásica. Bueno, hasta ahí vale. Pero si tú le das una velocidad muy rápida por los pocos capítulos, no explicas nada, la serie la reduces a una serie de peleas como Dragon Ball, que está bien, me gusta, pero nunca he considerado Dragon Ball tan profunda como los Caballeros del Zodiaco. Entonces, me parece que van a hacer un producto muy cutre, muy light de lo que realmente podría ser Saint Seiya. Va a perder la epicidad, no sé. Después, el diseño totalmente hecho por CGI. No, por favor, no. Sobre todo con una serie clásica de los 80, del estilo de animación antiguo, la diferencia es brutal, ¿sabes? A mí no me gusta, personalmente, no me gusta el CGI en general, pero entiendo que para cosas puntuales, por ejemplo, para los efectos, vale, pero yo no hubiera hecho nunca Saint Seiya totalmente por ordenador. Hay otros animes que ha hecho Netflix como Devilman, que si bien no tienen una animación espectacular, tiene una animación que cumple bastante bien con las expectativas. Gusta, se puede ver, se deja ver. Y no sé, tampoco, no es algo que destaque, ni tampoco estropee la serie. O sea, bien, no sé. Pero en el caso del CGI, yo creo que va a ser otra de las cosas que va a reventar la serie, va a estropearla. Y ya como último punto, el más deleznable de todo, el cambio de sexo de Shun, de Andrómeda. A mí no me parece mal que haya mujeres en la serie, sinceramente. Y mujeres con mucho más protagonismo, me refiero.
Incluso habría entendido perfectamente que se hubiera añadido un personaje nuevo, mujer, a la serie, o incluso se le hubiera dado más protagonismo a un personaje femenino que a priori en la serie clásica no lo tenía, como podía ser la mismísima Athena, o Marin, o Sheena, no sé. Y lo hubiera visto bien, lo hubiera entendido, porque soy consciente de que cada vez vivimos en un mundo que cada vez más mujeres se acercan, y además esto es una noticia que a mí me gusta, me encanta, que cada vez más mujeres que se acercan al mundo del anime y de los videojuegos. Entonces es normal que se les represente también en ellos. Invéntate otra historia, pero no a costa de cambiar cosas de la historia original. O sea, la historia original es lo que fue, también se hizo en una época que la mentalidad era otra, y sí, obviamente la serie clásica ahora tiene muchos puntos que son muy machistas. Yo no digo lo contrario. Pero no me parece que la solución sea cambiar todo eso, o sea, haz otra cosa nueva. No sé, ya Netflix sabrá lo que hace. Además, concretamente me da coraje el cambio de sexo a Shun, porque precisamente en una serie hipermasculina, que en realidad Saint Seiya no es tan masculina, podemos ver que sus protagonistas son todos muy sensibles. Lloran cuando tienen que llorar, sienten, hablan sus sentimientos abiertamente, no se rinden. No sé, pero bueno, de esos 5 está claro que el más sensible, podríamos decir, es Shun de Andrómeda. Este santo, aunque podríamos decir que de los 5 es, si no el más poderoso, es uno de los más poderosos, ya que el ataque de la tormenta nebular es temible, este santo se caracteriza porque no le gusta la violencia. Él odia hacerle daño a las personas, no quiere que nadie sufra, e incluso muchas veces dice que prefiere que le hagan daño a él en vez de que salga otra persona herida, y mucho menos que otra persona sea herida por su culpa. Es curioso porque siendo santo, como hablamos antes, siendo santo de Atenea, tu vida va a ser violenta, o sea, vas a tener que hacer daño a personas. Eso sí, personas que se lo merecen. Pero bueno, esa es cómo ve Andrómeda la vida. Y entonces eso me jode tanto porque precisamente el único personaje masculino que te está diciendo, bueno, no el único, pero el que te está diciendo más claramente que se puede ser un hombre y llorar, se puede ser un hombre y no gustarte la violencia, se puede ser un hombre y ser sensible, pues a ese precisamente es al que van a volver mujer. Entonces me parece que precisamente ese acto es muy machista, o muy, no sé cómo llamarlo, pero me parece mal, no sé. Tampoco me hubiera gustado claramente que hubiera... A ver, no me hubiera gustado que hubieran cambiado de sexo a ninguno de los protagonistas. Pero concretamente, al que más da la otra perspectiva de ser un hombre, la sensibilidad, la no que lo vuelven mujer. Eso queda muy mal, queda, no sé, a mí no me gusta, me ha chocado mucho. Bueno, esto no es nada nuevo en realidad, ya nos recordamos en la batalla del santuario. A Milo de Scorpio le cambiaron el sexo, no me acuerdo el nombre, no sé si era Sonia o lo estoy confundiendo yo con el anime de Saint Seiya Omega, pero creo que le cambiaron el nombre, lo hicieron mujer y se llamaba Sonia de Scorpio. No me molesto tanto porque, repito, no es uno de los protagonistas y a lo mejor con otro dorado se me hubiera molestado más, pero nunca ha tenido mucha importancia para mí, no ha sido de mis favoritos. Entonces, no sé, no me pareció tan mal. Pero en los protagonistas no, para eso es otra historia, la verdad. Y bueno, aquí ya voy a dejar el podcast por hoy. Espero que os haya gustado y darle like y suscribiros si os gusta. Y si queréis que siga subiendo más vídeos sobre historias y curiosidades del universo de Saint Seiya o de cualquier otro anime. Así que, sin más dilación, hasta otra.